El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. De la mañana con 10 minutos, luego de la cadena habitual de los martes, dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Estamos listos ya aquí en la cabina principal de Majestad FM para comenzar con las noticias, entrevistas, opinión en su espacio a primera hora a través de la señal informativa de la Soberana del Aire. Los contertulios listos, Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela para conducir este noticiero, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master. Contertulio, bienvenido, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes, amigos, que cada mañana están aquí junto a nosotros en este su espacio de noticias de primera hora a través de la señal de la Soberana del Aire Majestad FM. Un fuerte abrazo a quienes nos ven a esta hora ya en Santo Domingo a través de la señal de Majestad TV, y quienes nos escuchan y nos siguen gracias a todas nuestras frecuencias en Pichincha, en Manabí y en Esmeraldas. También desde luego a quienes se enganchan desde muy tempranito a la transmisión del Facebook Live. Como siempre, ustedes bienvenidos a participar de este espacio de noticias con sus comentarios, con sus críticas, con sus sugerencias. Nuestra cuenta de Twitter es @primerahora_S. Martes 20 de agosto, Contertulio, ¿qué agenda les proponemos a nuestros seguidores? Para el día de hoy propondremos la siguiente agenda informativa. Estará con nosotros Juan Javier Dávalos, consejero suplente que se ha principalizado debido a la destitución de 4 de los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se espera que en estas horas justamente se produzca la primera reunión del Pleno del organismo y se designe presidente y vicepresidente tras el juicio político de la semana anterior. Así que Juan Javier Dávalos estará con nosotros. Rodrigo Gallegos, director ejecutivo del Centro de la Industria Láctea, también visitará nuestra mesa de trabajo para hablarnos de un tema que preocupa al sector ganadero, al sector lechero, y que tiene que ver con el uso del suero de leche. Y en la parte final de este espacio de noticias hablaremos sobre la fiesta del maíz y turismo en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Su vicealcalde Santiago Morocho y su reina Natalie Tobar visitarán la mesa de trabajo de los contertulios. 6:12 en la mañana. Bienvenidos, titulares a continuación. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 12 minutos, nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Vocales quieren llegar en unidad a la primera cita. La Asamblea salió al segundo receso constitucional del año, concentrada en juicios políticos. Lenín Moreno ejecuta cambios en su gabinete ministerial. Con la billetera móvil se podrá usar hasta $1,576 mensuales. Formulan acusación particular para 9 vinculados en el caso Sobornos 2012-16. En vigencia, ley derogatoria del impuesto verde. 6:13 en la primera hora. De la mañana con 13 minutos, nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Vocales quieren llegar en unidad a la primera cita, nota de diario El Universo.
El deseo de los 7 consejeros de llegar a un consenso en la elección del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y así dar una nueva imagen a la opinión pública mantiene al organismo en su 5º día de acefalía. Desde el miércoles pasado, cuando la Asamblea Nacional censuró a 4 vocales por incumplir sus funciones, entre ellos su titular José Carlos Tuárez, en el Consejo no se pueden resolver temas administrativos. Uno de los principales es la elaboración del plan presupuestario para el 2020, que debe remitirse al Ministerio de Finanzas para ser aprobado por el Consejo. La consejera María Fernanda Rivadeneira confirmó que el plazo para remitirlo culmina hoy, pero esperan solicitar una prórroga para que sus colegas puedan ver el requerimiento de recursos para el próximo año. Eso es algo que los nuevos consejeros deben conocer, añadió. Ayer, de a poco, se iban integrando los consejeros que reemplazarán a los censurados. En la mañana llegaron Iveda Estupiñán, Juan Dávalos, David Rosero y Francisco Bravo. No se presentaron. Dávalos ha sido vinculado al expresidente Rafael Correa, ya que este último lo promovía durante la campaña electoral de los comicios pasados y fue parte de ese gobierno. Pero hoy está seguro de que no será excluido por una mayoría porque cree que no se dejarán a un lado los revanchismos políticos a Correa y porque hay que recuperar la confianza en la opinión pública. Este es un nuevo momento político en donde la unidad y acuerdos básicos deben primar para frentear el nuevo desafío, expresó la autoridad, quien retiraba un oficio en el que se le comunicaba de su principalización en el cargo. 6:15 a.m. Diario El Telégrafo da cuenta que la Asamblea se concentra en los juicios políticos. En este periodo legislativo, el primer poder del Estado se preocupó más por fiscalizar que aprobar leyes. La Comisión de Fiscalización sesionó por 35 ocasiones en 4 meses y llevó al Pleno de la Legislatura 3 juicios políticos, el de la exministra Verónica Espinosa por incumplimiento de funciones, contra los ex vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria de Sintonio. También interpelaron a la exministra de Relaciones Exteriores María Fernanda Espinosa. En este mismo lapso, en el Pleno se aprobaron 4 leyes que ya están en el registro oficial: Código de Comercio, Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, Código Orgánico General de Procesos y Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil, además del Código Aeronáutico. Estas normativas habían sido tratadas durante más de un año en el Legislativo. Asimismo, desde mayo de este año hay 22 propuestas de ley calificadas por el Consejo de Administración Legislativa CAL, entre las que constan las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, al Proyecto de Régimen Tributario Interno y al Código Orgánico Tributario, entre otras. Mientras en las 13 comisiones legislativas hay 98 proyectos de ley que esperan ser analizados, y en 4 mesas están las 8 propuestas normativas prioritarias para el oficialismo. También están 8 en primer debate, como el fortalecimiento productivo, proyectos de compañías, prevención y erradicación del microtráfico, transporte terrestre, entre otras. Y para segundo debate hay 4, Código Orgánico de la Salud, que está para votación, reformas al Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otras. 6:17 en la primera hora. Seis de la mañana con 17 minutos, Lenín Moreno ejecuta cambios en su gabinete, nota de Diario Expreso. El primer mandatario, Lenín Moreno, oficializó cambios en su gabinete este lunes 19 de agosto con la firma del decreto 857. El presidente aceptó las renuncias de los funcionarios Marcelo Mata Guerrero, Raúl Clemente Ledesma Huerta y Luis Eduardo Califé. Es así que Mata deja su cargo como titular del Ministerio del Ambiente, Ledesma el de gobernador del Guayas y Califé el de secretario de Comunicación. En el documento suscrito este lunes, Moreno agradeció sus valiosos y leales servicios prestados al Estado ecuatoriano. En su artículo 2, el documento indica que Ledesma asumirá el cargo de ministro de Ambiente. El funcionario se pronunció al respecto a través de las redes sociales. Será un privilegio continuar sirviendo a la construcción del nuevo Ecuador desde el gobierno de todos. Eso fue lo que publicó en su cuenta de Twitter. Gabriel Vicente Soria fue designado como nuevo secretario de Comunicación. Según consta en el artículo 3, licenciado en Comunicación Social y especialista en Publicidad de la Universidad Casa Grande. Ha desempeñado cargos dentro de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, entre los que destacan el de presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, mientras que Juan Francisco Andrade Villagómez reemplazará a Ledesma en la gobernación del Guayas. Apunta el decreto que entra en vigencia sin perjuicio de su publicación
en el registro oficial. 6 de la mañana con 18 minutos. El portal de noticias Infórmate y Punto da cuenta de la vigencia de la ley derogatoria del impuesto verde. La ley derogatoria del impuesto verde se encuentra en plena vigencia una vez que ya fue publicada en el registro oficial. La normativa elimina el impuesto ambiental considerando que no cumplió con los objetivos para los cuales fue creado, es decir, promover conductas sociales que sean ambientalmente responsables. Para iniciar un trámite de chatarrización no será requisito previo la cancelación de obligaciones pendientes por el impuesto ambiental, y quienes se acojan a este proceso podrán importar un vehículo eléctrico nuevo libre de pago de derechos arancelarios. Se dispone que el 100% de la remisión de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones pendientes de pago correspondientes a este impuesto y a la tasa del servicio público para el pago de accidentes de tránsito, conforme a los términos y condiciones establecidas en la ley y la resolución que para el efecto emite el Servicio de Rentas Internas y el ente regulador competente en materia de tránsito. Para beneficiarse de la remisión podrán pagar hasta el 27 de diciembre de este año el 100% del saldo del capital adeudado, o concluido el plazo anterior, deberán pagarlo en el lapso de los 3 años. Los valores impagos del impuesto verde correspondientes al presente año tendrán una rebaja del 50% del valor a pagar, otorgándose así a los contribuyentes las mismas condiciones vigentes el año anterior. La autoridad tributaria suspenderá de oficio los procesos de cobro, incluidos los coactivos que se hubieran iniciado en contra de los contribuyentes que se acojan al proceso de remisión de intereses, multas y recargos. 6:20 en A Primera Hora. Seis de la mañana con 20 minutos, formulan acusación particular para 9 vinculados en casos sobornos 2012-2016, nota de diario La Hora. El activista político Fernando Villavicencio y el ex asambleísta César Montúfar llegaron ayer ante la Corte Nacional de Justicia a presentar una acusación particular en contra del expresidente Rafael Correa, su exsecretario jurídico Alexis Mera, el exsecretario del Agua Javier Solís, es Walter Solís en realidad, ¿no? La ex ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, le pusieron nombre de cantante de música mexicana. El ex secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, por el caso denominado Sobornos 2012-2016. Lo hicieron también en contra de Mateo Choi y Kai Rungwo, representantes de las empresas SK y Sinohidro, respectivamente, además de Alberto Hidalgo, de Hidalgo Hidalgo, y William Phillips, de la compañía Grupo Azul. Esos ya son parte de los 26 procesados por esta causa. Villavicencio anunció que en las próximas horas presentarán una denuncia penal en contra de la empresa Odebrecht y de sus exdirectivos José Santos y Gerardo de Souza. Para él, esos también deberían ser incorporados a la trama de soborno. Según dijo, existen graves omisiones de la Fiscalía y sugiere que la constructora brasileña debería estar entre las firmas vinculadas, al igual que Telconet de Tomislav Topic, Petrochina, cuyo representante es Daniel Cao. Parte de la información que estoy revelando no ha sido procesada por la fiscal general y existen graves omisiones como los ejecutivos de Odebrecht, Telconet, Andes Petroleum y otras compañías, dijo Villavicencio. 6 de la mañana con 22 minutos. Finalizamos la lectura de noticias nacionales con un reporte de Diario El Comercio. Con la billetera móvil se podrá usar hasta $1,576 mensuales. Operaciones para enviar o cómo enviar y retirar dinero a través de la billetera móvil Vimo tendrá límites diarios y mensuales porque operará con cuentas básicas que tienen ciertas restricciones, a diferencia de las cuentas tradicionales de ahorros o corriente. El usuario podrá depositar o retirar el día hasta un monto equivalente a un salario básico unificado, es decir, $394. Al mes, los depósitos y retiros mensuales acumulados están autorizados por un máximo de 4 salarios básicos, o sea, $1,576. Y el saldo mensual en la cuenta básica no podrá superar el valor de 2 salarios, $788. Los montos están determinados en 2 resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 503 y 518, del 1 de marzo y 14 de junio de este año respectivamente. La primera está dirigida a los bancos públicos y privados, mientras la segunda se enfoca en cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Ambos documentos señalan que una persona no podrá tener más de 2 cuentas básicas. Si el cliente del sistema llega a montos mínimos o montos máximos permitidos mensualmente, ya sea con pocas o muchas
dichas transacciones o que éstas ocurran en los primeros días del mes o al final, no podrán hacer uso de la plataforma hasta el mes siguiente. De lo contrario, esto abriría las puertas a un posible lavado de dinero, sostuvo Marcos López, delegado del presidente de la República ante la Junta. Los actuales clientes del sistema financiero que deseen usar Bimo lo podrán hacer vinculando sus cuentas de ahorro o corriente, pero estarán sometidos a las mismas reglas de quienes únicamente tendrán una cuenta básica, explicó el funcionario. 6 de la mañana con 23 minutos en la primera hora a través de Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis con 25 de la mañana, gracias por la sintonía. Saludos cordiales a quienes ya se unen a la transmisión del Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Igualmente estamos con nuestra señal abierta a través de 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. También nos pueden sintonizar a través de www.radiomajestad.com. Contertulio, permítame, antes de empezar con la tertulia del día de hoy, enviar un saludo, un abrazo solidario a la familia del señor Alexis Fernández Yepes, padre de Esteban Fernández, un joven amigo que en los últimos días está colaborando en La Primera Hora como pasante. Nos está ayudando con algunas cuestiones asociadas a nuestra puesta al aire, a la puesta al aire de este espacio de noticias. Un chico además responsable, muy metido, le ha gustado mucho la radio, pero ayer tras salir de la radio se encontró con la terrible noticia del fallecimiento de su señor padre, del señor Alexis Fernández Yepes. La solidaridad con Esteban, solidaridad también, abrazo, muchas condolencias, mucha fuerza a la economista Carla Echeverría Yepes, hermana de don Alexis Fernández, quien desde ayer está siendo velado en Necrópolis, en la avenida Eloy Alfaro y Río Coca. Hoy a las 14 horas será la misa de cuerpo presente y después el sepelio de quien en vida fue Alexis Fernández Yepes. Así que pasen su tumba igualmente nuestra solidaridad, aprecio, cariño, mucha fuerza y condolencias a su familia, especialmente a Carla Echeverría, su hermana, y Esteban Fernández, su hijo. Contertulio. Sí, de igual forma, permíteme solidarizarme de la misma manera con Esteban, que venía colaborando desde hace unos días con nosotros. Esperamos que después de superado este terrible momento, nuevamente retome sus actividades y regrese acá a seguir siendo parte de este equipo. Muchacho súper responsable, ya lo decías tú, que ayer tuvo que saliendo de acá del programa, recibir esta noticia tan triste, ¿no? La despedida de su padre, que será el día de hoy. Enviarle un fuerte abrazo, nuestra condolencia a Esteban y a toda su familia, nuestro cariño más sincero, y expresarle nuestra profunda y sincera solidaridad a él y a toda su familia. Así empezamos martes con tertulia. Así empezamos este martes. Bueno, algunas cuestiones para empezar. Ayer hubo cambios de gabinete.
Y no estaban cantados, sí, ¿no? Ya no desde la semana pasada. No sorprendieron porque ya la semana pasada se manejaron como rumores, como informaciones extraoficiales. Finalmente se concretaron, pero no por eso deja de llamar la atención, primero, el tiempo en el cual se produce, por ejemplo, o se provoca un cambio en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. 2 meses. 2 meses y medio apenas. Si la memoria no me es infiel, fue el 9 de junio pasado cuando se posesionó Eduardo Califé, quien fue parte de la empresa de medios públicos. Se posesionó como secretario de Comunicación en reemplazo de Andrés Michelena, quien pasó a ocupar el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de Información. 9 de junio, estamos 20 de agosto. 2 meses y medio, menos de 2 meses y medio duró Eduardo Califé en el cargo. Sobre él se habla de una posible nueva asignación de funciones. No sabemos si será real aquello, por el momento no se ha confirmado. En una organización internacional. Se habla de una representación diplomática internacional en el exterior, digamos se habla, pero no se lo ha manejado a nivel extraoficial. Pero claro, apenas 2 meses y medio del mencionado funcionario que deja la Secretaría de Comunicación, se entendía que Eduardo Califé era un hombre muy cercano a quien reemplazó, es decir, al señor Andrés Michelena, y el nuevo secretario de Comunicación, Gabriel Arroba, en cambio, se entendería, a priori, es un hombre muy cercano al señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner. De hecho, se desempeñaba, entiendo, como asesor de la vicepresidencia de la República, un hombre vinculado a la radiodifusión guayaquileña, específicamente a Radio Sucre, cuyo padre es el propietario, el señor Vicente Arrobadito, que además de radiodifusor se ha dedicado también a la actividad política, ha sido concejal de Guayaquil, muy cercano al Partido Social Cristiano, por cierto. Ahora Gabriel Arroba será o ha sido designado y asumirá en estas horas la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Estamos hablando de un hombre, insisto, vinculado al sector de la radiodifusión, al sector al que además se debe el vicepresidente Sonnenhorstner, porque el segundo mandatario es, y esto es público, todo el mundo lo sabe, es propietario de una emisora de Radio Tropicana de la ciudad de Guayaquil. Entonces, uno entendería que políticamente podría pensarse que ha ocurrido un golpe de timón, un viraje respecto de quién encabezará la comunicación asociada a la presidencia de la República y al gobierno. Ya no un hombre cercano a Andrés Michelena, quien fue secretario de Comunicación y sigue ostentando el carácter de ministro de Telecomunicaciones, sino un hombre cercano al vicepresidente de la República. Uno entendería que hay este viraje, ¿no? Sí, yo me remontaría a algunas semanas atrás, no sé si son 2 o 3 exactamente, pero capaz, si la Tere Menéndez nos está escuchando, ella nos va a decir la fecha exacta. En que Otto Sonnenhorstner, vicepresidente de la República, en un programa de televisión que se transmite los domingos en horas de la mañana, dijera que uno de los principales problemas que ha tenido este gobierno es no tener una estrategia de comunicación. Él fue sumamente severo y duro en el comentario, dijo que el gobierno, uno de los errores que había cometido es no tener una estrategia de comunicación para informar sobre el trabajo que venía desarrollando el gobierno, los proyectos que se estaban haciendo, ejecutando y demás. Entonces, yo creo que en esa declaración que la da en este programa dominical de televisión, Sonnenhorstner ya dio como un adelanto de lo que podría suceder. Más allá de que yo había escuchado algunos comentarios de que tenían que ver con un supuesto descontento que había dentro del gobierno con las ejecutorias de Eduardo Califé dentro de la Secretaría de Comunicación. Pero, digo, al igual que Califé, me parece que su antecesor también pasó sin mayor nivel de trascendencia. Creo que si puedes destacar algo de lo anterior, probablemente puede ser haber logrado las reformas a la ley de comunicación, que digo, como están actualmente las cosas y el escenario político en la Asamblea, no era nada complejo ni nada difícil, ¿no? Porque tienes una Asamblea que está completamente entregada al gobierno, bueno, casi completamente, o sea, la mayoría quienes están o conforman hoy esta famosa coalición entre Alianza País, Creo, PCC y los famosos independientes, que de independientes no tienen nada. Estaban las condiciones dadas para que lleven adelante las reformas de la ley de comunicación y se bajen, por ejemplo, la Supercom, figuras como el tema del linchamiento mediático y otros parecidos. Los códigos deontológicos, los códigos deontológicos, exactamente. Entonces,
digamos, eso, pero más allá no se ha visto tampoco una, digamos, como bien dice Sonnenholzner, una estrategia clara, definida de comunicación. Digo, muestra de aquello, por ejemplo, es la serie de tramos en sus discursos donde el presidente ha cometido desatinos, el último probablemente el del monito emprendedor, ¿no? Donde llamó que a un niño de 5 años de la costa que vende gaseosas en vasos es un emprendedor. Entonces, ese tipo de cosas me parece que nunca lograron controlar no lograron neutralizar. Neutralizar, exactamente. Porque claro, porque hubo ahí un error de comunicación del presidente de la República. Está claro que se salió ahí de libreto, que fue una improvisación. Lamentablemente hubo un desatino por parte del jefe de Estado, una comparación que no daba lugar ni para la broma, hubo un desatino. Pero claro, allí ¿qué pasa? Digamos, si la cabeza comete ese error, tu brazo ejecutor tiene que tratar de buscar estrategias para neutralizar todo el problema generado. En este caso se generó un problema, y ayer, por ejemplo, le escuchaba a nuestro colega y amigo Daniel Montalvo, que reflexionaba sobre esto, y él hablaba de que extraoficialmente se conocía que esa pudo haber sido la gota que terminó derramando el vaso y que provoca la salida de Eduardo Califé. No sabemos si él renuncia o le piden la renuncia. Esos son detalles a la interna, detalles que no los conocemos, pero que aparentemente la ineficiente respuesta del Ejecutivo frente a la crisis comunicacional desembocada del desatino presidencial es lo que termina provocando su salida. Insisto, es lo que se habla extraoficialmente. Ahora, también me pongo a reflexionar, ¿no? Algo conozco de estrategia comunicacional, tú también, seguramente algunos de los que nos están escuchando. Es bien difícil neutralizar semejante desatino generado por el propio presidente de la República. Claro. Es decifícil. O sea, la única forma de neutralizar hubiese sido de inmediato emitiendo una disculpa, ¿no? Ofreciendo una disculpa un día, ¿no? Sin tratar de matizarla tanto con un tuit extremadamente rebuscado. Pero, a ver, si me pongo a pensar en cuáles han sido, digamos, lo que marca las agendas tanto de Michelena como de Califé, creo que lo más importante no es haber neutralizado quizás los desatinos del gobierno, sino haber neutralizado en realidad a la prensa, a la gran prensa. Y ese creo que es el mayor logro de este gobierno en materia de comunicación. Sí. Y allá la prensa crítica en este país no existe. Entonces, me da la impresión de que esos, no sé a través de qué mecanismos, bueno, yo recuerdo aquella fotografía del presidente en su despacho junto a los representantes, líderes, directores de medios de comunicación. Y digo, por ahí quizás se traza el camino de cuál ha sido el mayor logro en materia de comunicación de este gobierno, que era neutralizar a la prensa. Ponerle a la prensa a tu favor, más bien, ¿no? Eso, ponerle a la prensa a tu favor, a la gran prensa, contentarles. No nos engañemos, una de las cosas que le molestaba al periodismo y a la prensa por las vanidades, por los egos, era no ser tomados en cuenta, no estar invitados, no ser parte de la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, yo nunca voy a entender cómo con respecto a temas de seguridad, por ejemplo, lo que ocurrió durante el año anterior, entre enero y abril del año pasado, cuando se dio el lamentable secuestro y asesinato de los colegas del comercio, se hizo incluso una mesa de seguridad con periodistas. En materia de seguridad, probablemente gente como el Arturo Torres te puede aportar muchísimo. Desde luego, porque es un tipo que conoce muy bien la zona, ha estado ahí. Entrevistó a Raúl Reyes, a varios de los más altos jefes de las FARC, que escribió el libro del Juego del Camaleón. Ahora es un impecable trabajo periodístico, sí, el de Arturo, ¿no? El Juego del Camaleón. María Belén Arroyo publicaron el libro Renes. Claro. Entonces digo, si tú llamas a gente que es especializada en materia de seguridad, como Arturo, por ejemplo, como María Belén, yo te digo, ya está bien, pero si llamas a los directores y esta gente que ahora anda haciendo del periodismo un show para reunirte y ver qué hacer con el tema de la comunicación en época de crisis, me parece que tampoco estás haciendo del todo bien, pero les tomas en cuenta, les hace sentir importantes. Entonces capaz que eso, alguna gente que está vinculada al tema de los medios era lo que le fastidiaba antes, ¿no? Que las puertas se te habían cerrado, no solo por el tema de la pauta, sino también porque ya no eras digamos, parte de ese círculo. Bueno, ahora lo son, entonces capaz que por ahí puede ser uno de los mayores logros del haber neutralizado al periodismo.
ese periodismo que era tan crítico durante la etapa anterior. Por eso es que es tan necesario seguir hablando de Correa para mantenerte vigente. O sea, ahora hay un poder, es el poder político, y ya no estás combatiendo a ese poder político que está manejando los hilos de este país y que está conduciendo a este país, sino que sigues combatiéndole al líder de la banda, al criminal que está prófugo, y sigues etiquetando, ¿no? Y sigues hablando de él mismo, porque si no dejas de hablar de él, sencillamente pierdes vigencia. ¿Por qué? Porque no puedes atacar un gobierno que es tu aliado, y viceversa. Entonces me parece que probablemente por ahí va, quizás en estrategia, lo más importante que ha hecho en comunicación el gobierno durante el último tiempo. Claro, ahora, te insisto, y bien tú lo anotabas, hay un viraje en este momento, hay un viraje en la conducción de la comunicación. Digo, por la cercanía del nuevo secretario, uno entendería que la figura del vicepresidente de la República como que empieza a tomar una fuerza, un aire distinto. Otto Sonnenholzner, creo yo, es un personaje dentro del gobierno que tiene una imagen muy interesante, que ha tenido un papel protagónico en algunos elementos. O sea, no creo que sea un vicepresidente con un perfil altísimo, pero tampoco es un vicepresidente con un perfil totalmente subterráneo. Me parece a mí que el vicepresidente de la República está manejando muy adecuadamente los tiempos y su rol como segundo mandatario a nivel público. Y a nivel interno yo sí siento que con esto ahora el manejo de la comunicación pasa a ser una responsabilidad del segundo mandatario, y digo esto por la cercanía del nuevo secretario de Comunicación de la Presidencia. Alguien decía en este momento que por ahí puede haber una estrategia por la cercanía que, por ejemplo, tiene el segundo mandatario con algunos sectores políticos de la ciudad de Guayaquil. Para nadie es desconocido, y esto se habló mucho cuando lo pusieron como cabeza de la terna para reemplazar a María Alejandra Vicuña, que había renunciado a la vicepresidencia de la República por los episodios que son de conocimiento público, que Otto Sonnenholzner, en su condición de radiodifusor y empresario guayaquileño, era muy cercano al alcalde de Guayaquil en ese momento, Jaime Nebot. Alguien decía, puede ser una estrategia, no lo sabemos, habrá que ver cómo se maneja el vicepresidente de la República en los menos de 2 años que restan de gobierno. Yo creo que su papel va a ser muy interesante a partir de este cambio en materia de comunicación, y habrá que ver cómo se maneja también Gabriel Arroba, que siendo un hombre vinculado a la radiodifusión probablemente tenga algún tipo de modificación dentro de la estrategia y de la relación del gobierno con los medios, aunque tú bien anotabas una realidad que es así. Hay medios muy cercanos al gobierno, hay espacios y hay periodistas muy cercanos al gobierno, y eso es evidente. Habemos espacios y habemos periodistas que hemos sido estigmatizados, que hemos sido maltratados, que hemos sido señalados, que no somos santos de la devoción para algunos funcionarios del gobierno, y eso es evidente. Y hablo en plural y nos incluimos porque es así. En algún momento hablamos de aquella semana posterior a las elecciones, donde en lo personal me hicieron una campaña en redes para desprestigiarme, por mencionar un ejemplo. En algún momento inclusive anteriormente nos habían casi puesto como personas no gratas para las agendas de entrevistas de algunas autoridades desde la Secretaría de Comunicación, y de eso tenemos certeza. Hay ministros de Estado que vienen acá porque desean venir acá, o porque tenemos contacto directo con ellos o con sus equipos de comunicación, y hay otros ministros que no vienen nunca. Claro. No vienen nunca porque desde las agendas de la Secretaría de Comunicación no nos estaban incluyendo, nos estaban sacando. Pero bueno. Y porque también me imagino no querrán venir, ¿no? O sea, también pasa por una cuestión de decisión personal, no solo por el manejo de las agendas, pero habrá funcionarios de este gobierno a los que simplemente cuando vean los nombres de Fabricio Vela y de Alexis Moncayo probablemente les provoca escozor o les salen ronchas. Entonces, y eso que nosotros acá sí les tratamos bien, ¿no? Sí, o sea, nosotros no nos caracterizamos por tratar mal a nadie. Ni por ser salameros tampoco. Claro, ¿no? Tampoco te vamos a decir Fabricito. No. Bienvenido, Fabricito. O Alexito. Venga usted, Fabricito. Siéntese, Fabricito. ¿Quiere un cafecito, Fabricito? No. Así es. No estamos ni para de acuerdo, convertirnos en metralletas, ni tampoco para hacer alfombras ni salameros de ningún funcionario. Yo lo que espero es que, por ejemplo, dentro de la nueva política comunicacional, a partir de la designación del nuevo secretario, se eliminen estas lógicas. Dudo mucho que eso ocurra. Oye, una cosa pero que me se llama la eliminen, o que por lo menos se las maticen, ¿no? Una cosa que me llama la atención es, porque he leído a mucha gente, y gente que conoce la realidad del periodismo y de la comunicación en Guayaquil, uno de ellos, nuestro colega, el Omar Jaén Lynch, que decía en redes y los vinculaba directamente al señor Gabriel Arroba y al señor Andrade Villagómez, al nuevo gobernador,
con esta nueva generación de la política social cristiana. Y claro, tú bien lo recordabas, Vicente Arroba fue concejal social cristiano, ha sido militante social cristiano y demás. Tuvo un impasse con el expresidente Borja. Claro, en 1990 me parece que fue. Por un exceso que cometió. Sí, claro. Y, pero mira tú, Radio suspendieron Sucre, la señal de Radio Sucre unos meses. Radio Sucre, que está vinculada a la familia Arroba, que digamos, hay gente como el colega Omar que la vincula con el Partido Social Cristiano y con Otto Sonnenholzner, pero es Radio Sucre la que le abre los micrófonos a Abdalá Bucaram del PRE para que despotrique e insulte a Raimundo y medio mundo. Entonces ahí me quedan las dudas de que si en realidad estos sujetos son o no son, ¿no? O sea, ¿en qué andarivel anda en este momento Arroba? Porque además esta gente es de la que, o sea, digamos, no da un paso en falso. Entonces, ¿a qué están jugando? O sea, ¿son socialcristianos, son roldosistas, son bucaramistas? ¿Qué mismos son? ¿No? Es como medio raro el tema, ¿no? A ver, yo sabía y estaba seguro y convencido que Vicente Arroba era muy cercano a Febres Cordero. Muy cercano a Febres Cordero. Pero sí, es un elemento que llama la atención, porque además en una radio en señal abierta pones un programa los sábados en donde la principal característica es el insulto y la descalificación. Y el insulto con palabras de grueso calibre, con palabras soeces, llamar a determinadas mujeres dedicadas a la actividad política como meretrices o como prostitutas, porque esos son los términos incluso más fuertes que utiliza Bucaram. Pero bueno, ahí está, pues, y no hay un control, no hay una autorregulación. Esas son las autorregulaciones con las cuales en lo personal yo jamás compartiré, y que me demuestran a mí que los medios no aprendimos nada. Esta es la gente que cree que la mejor ley es la que no existe en el ámbito de la comunicación y que hay que abrir los micrófonos a quien sea para insultar, para ofender, para agraviar. El dueño de la radio lo permite. Yo, como alguna vez dije, si yo fuese dueño de esa radio, impediría y lo hubiese cortado de raíz desde el primer momento el uso de palabras. Es más, ni siquiera hubiese otorgado un espacio de esas características para hacer proselitismo político utilizando ese estilo de hacer política. Pero ¿no? En contrapartida, la ministra del Interior, María Paula Romo, justificó este tipo de expresiones como que son parte del debate político. Entonces, si Bucaram a la asambleísta Guiñaga o a la asambleísta Rivadeneira les dice que son dos prostitutas culonas, para la ministra y para la gente vinculada ahora al gobierno está bien, porque es parte del debate. Sí, lo de Bucaram es impresentable, Lo de Bucaram es impresentable. Pero bueno, es en esa radio donde le abren un micrófono. A ver, dejo el lado de comunicación para hablar del otro cambio que ayer ocurre, y que ese cambio, déjame decirte, contertulio, digamos, no me cogió de sorpresa porque ya se lo mencionó la semana anterior, pero me llama poderosamente la atención porque no tengo conocimiento ni tengo certezas de que Raúl Ledesma conozca de materia ambiental. Raúl Ledesma, quien en su momento fue muy cercano al prefecto de la provincia del Guayas en ese entonces, Jimmy Jairala, que era como una suerte de cuota del Centro Democrático en el momento en que comienza Lenín Moreno a ejercer el poder el 24 de mayo de 2017, fue su primer ministro del Trabajo. Raúl Ledesma deja el Ministerio del Trabajo y asume la gobernación de la provincia del Guayas, y ahora deja la gobernación del Guayas y asumirá el Ministerio del Ambiente en reemplazo de Marcelo Mata. No tengo conocimiento, créanme, de lo que he revisado. Raúl Ledesma no conoce de materia ambiental, no conoce de esa materia. Las comparaciones muchas veces, insisto, y como he dicho en varias ocasiones, son odiosas, pero a ratos es necesario hacerlas, inclusive para tratar de entender determinadas lógicas, y en el caso de ambiente yo no lo comprendo. No comprendo cómo en su momento dejaste ir a un funcionario de los quilates de Tarcisio Granizo, que era es un ecuatoriano comprometido con la conservación, comprometido con el medio ambiente. Marcelo Mata, entiendo, terminó convirtiéndose en un personaje incómodo para el gobierno desde sus propias visiones. Creo que la gestión de Marcelo Mata terminó pasando sin pena ni gloria. Hubo un anuncio hace pocas semanas totalmente desatinado e improcedente del exministro Mata, en el sentido de que en octubre se va a eliminar la utilización de los plásticos de un solo uso. Sin ninguna campaña previa, sin ningún mecanismo de educación, cuando en otros países eso ha tardado años.
Hay que cambiar las lógicas de la gente. Esa medida tiene que ir acompañada con la industria. Y tiene que ir acompañada de campañas de reciclaje, de educación en las escuelas. ¿Qué pasa con la recolección de basura en las ciudades? ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales? ¿Qué pasa con la gente que trabaja alrededor del plástico? De la industria del plástico. Por supuesto. Por eso te digo, o sea, ¿qué alternativa le das? ¿Cómo fomentas la economía circular? Que creo que es un concepto válido para ir migrando y cambiando el chip respecto del uso del plástico. Pero te plantea la eliminación per se del plástico de un solo uso para octubre. Luego de la reunión en el marco de la Alianza del Pacífico que tuvo el presidente Lenín Moreno en Lima. Él hizo este anuncio. Y este anuncio obviamente tuvo eco en los medios de comunicación y luego no fue explicado, no fue matizado por parte del ministro. Y, digamos, anuncios totalmente desatinados. No entiendo con qué objetivo. Generados por quien hasta ayer ostentó el cargo de ministro del Ambiente. Creo yo que igualmente Marcelo Mata culmina una gestión que no trascendió. No encuentro yo un hito relevante dentro de la gestión de Marcelo Mata al frente del Ministerio del Ambiente, pero ahora generas un giro y colocas en ese cargo a una persona de la cual, insisto, y ojalá que se entienda, es una crítica constructiva y no personal hacia Raúl Ledesma, a quien en varias ocasiones como ministro de Trabajo lo entrevistamos aquí en esta mesa de información, pero yo no tengo ninguna referencia de que Raúl Ledesma sepa de temas ambientales. Y eso sí me llama la atención. Es como en su momento lo pusieron allí encargado del Ministerio del Ambiente Humberto Cholango, cuando se habló de la fusión de la CENAGUA con el Ministerio del Ambiente. Con todo cariño para Humberto Cholango, que es un dirigente indígena y que, claro, tiene un nivel de preparación vinculado a su propia gestión. Yo no sé si Humberto Cholango estaba preparado para dirigir el Ministerio del Ambiente, porque es un ministerio muy sensible. Es como que en un Ministerio de Economía y Finanzas pongas a una persona que no sepa de economía, solamente por cuestiones políticas. Entonces sí me pongo a pensar que hay carteras de Estado que requieren un nivel de especialización. Y esa es la cartera de Ambiente. Bueno, a mí me parece que lo que está ocurriendo, a propósito de un mensaje que recibimos hace un momento de por qué lo pusieron a Marcelo Mata ahí, lo que está ocurriendo es que este es un gobierno de transición, como ellos llaman. Entonces, en medio de esa transición, lo que tú necesitas son fusibles que se encarguen de hacer el trabajo en ese momento y después te vayas, ¿no? Entonces tampoco es que quieres un funcionario que digamos que ejecute un gran proceso de planificación en el área ambiental o en el área agrícola o en el área ganadera o en la salud, etcétera, etcétera. O sea, me da la impresión de que lo que querías era generar como digamos alguna especie de cortocircuito, como por ejemplo en el tema de los sectores estratégicos. O sea, hemos tenido ministros que han dicho la refinería está a punto de explotar. Entonces, y recordarás tú que aquí nos habló de ese tema, por ejemplo, Pablo Dávalos. Entonces, la refinería está a punto de explotar. ¡Pum! Bajaron todas las cotizaciones de la refinería. Y después que viene el proceso de las concesiones, ¿no? Salió muy agencioso como es el Contralor Pollitt a decir que Coca-Cola Sinclair tiene 75,000 millones de fisuras de micromilímetros. Entonces, igual, empezaron a bajar las cotizaciones y empiezas a hablar del tema de las concesiones. Entonces, creo que tienes ese tipo de funcionarios. Son funcionarios fusibles que se encargan de hacer ese tipo de anuncios y das paso a todos estos procesos de descalabro finalmente en los que se están convirtiendo. Por ejemplo, el tema de las privatizaciones de las empresas públicas, una de esas, la telefónica, las hidroeléctricas y demás, ¿no? Recordarás tú que la semana pasada hizo un anuncio también Santiago Cuesta con respecto a lo que podría suceder con la refinería de Esmeraldas. Ahora se habla de que se está buscando una empresa para construir una nueva refinería. No sé si viste tú esa noticia, y están buscando el terreno para construir. Pero si está lo del aroma, ¿por qué no construyen ahí? Tiene un terreno planito, ya todo listo para levantar. Entonces, ¿por qué no construyen ahí? Pero bueno, tienes esas son cosas que no se entienden, ¿no? Son cosas que no se entienden. Bueno, Contralor Pollitt, dije, Contralor Celi, me equivoqué, perdón. Es que eran del mismo grupo, ¿no? Claro, son de la misma gasada, solo que ahora están como de enemigos. Bueno, ahí tienen ustedes los cambios en el gabinete del presidente Moreno. Entendemos que las autoridades comenzarán de inmediato. No se ha previsto, al menos no se ha convocado una ceremonia
de posesión formal en el Palacio de Carondelet, al menos no es este momento, pero ya se emitió el decreto ejecutivo y entendemos que a partir de hoy tanto Gabriela Roba cuanto Raúl Ledesma asumirán la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y el Ministerio del Ambiente respectivamente. Ahora, ahí me parece que hay una suerte como de duda con respecto del trabajo de comunicación que podría hacer la gente vinculada a Sonnenholzner, y es: ¿Sonnenholzner va a ser el candidato a la presidencia del gobierno? ¿O Sonnenholzner forma parte de la plataforma preelectoral del Partido Social Cristiano, que obviamente tiene como figura principal a Nebot? Creo que por ahí pasa la duda también, ¿no? Recordarás tú que hubo un anuncio de gente, por ejemplo, Juan Sebastián Roldán, cuando estuvo aquí la última vez, yo le pregunté sobre ruptura de los 25, que hubo un proceso incluso hasta de recuperación del registro electoral, que se les concedió nuevamente el Consejo Nacional Electoral Transitorio, pero dijeron, no, ya ruptura pasó a la historia, que el gobierno está pensando en formar o estructurar una nueva plataforma política, un nuevo movimiento que ya no va a ser Alianza País, porque obviamente Alianza País es una marca devaluada en este momento, ¿no? O sea, tú cuando hablas de Alianza País piensas de inmediato en el arroz verde, en Lucas Majano, en la corrupción, en los sobornos, etcétera, etcétera. Piensas en este bloque de legisladores que no sabemos qué mismo quieren, ¿no? Cada uno rema para su lado. Entonces, Alianza País es una marca absolutamente devaluada y por eso el gobierno estaba pensando en elaborar una nueva plataforma política. Esa plataforma política me parece a mí que como una de las figuras más importantes, si es que no es que la más, es la de Sonnenholzner, porque es un vicepresidente que, según datos, estaba con números más o menos del 30% de credibilidad, que es el doble de lo que tiene Moreno, ¿no? Moreno está por el 15%, 16% de credibilidad, según algunas encuestas. Entonces, por ahí la figura de Sonnenholzner, que tengo entendido también ha caído bien en algunos sectores. Estuvo visitando Manabí hace unos días y conversábamos con algunos amigos que tenemos de edad que están trabajando en Chone y nos hablaron bien de la exposición y de la manera de llegar, de empatar con la gente de Sonnenholzner, que les parecía un político interesante, que además es gente que sabe mucho de política, ¿no? Estos amigos con los que habíamos conversado los días anteriores, gente que sabe mucho de política. Entonces nos dijeron que a la gente, a Dai Manabí, por lo menos la figura de Sonnenholzner sí les simpatizaba y les cayó bien. Entonces, ahí la pregunta es, a ver, ¿vas a trabajar o vas a mejorar lo que has hecho tan mal en comunicación para apuntalar la imagen de Sonnenholzner o para que Sonnenholzner empiece a trabajar en la plataforma del PCC? Ahí queda la duda. Queda la duda, ¿no? Queda la duda. Además, los tiempos en política, como hemos dicho en varias ocasiones, son cortísimos. De aquí a un año ya tendremos más o menos una visión de cuáles serán las precandidaturas presidenciales. Ya tendremos de aquí a un año, de aquí a la segunda quincena de agosto, el último tramo de agosto del próximo año, ya estaremos hablando de posibles precandidaturas y claro, seguramente las acciones al interior de las organizaciones políticas se van a mover. Y habrá que ver si finalmente el objetivo es apuntalar una eventual candidatura del vicepresidente de la República como relevo del actual mandatario, o si él, como también se rumora, podría ser parte de algún tipo de fórmula con otro candidato a la presidencia. Cosas que se hablan de la política, creo que todavía es muy prematuro. Más allá de que, insisto, los tiempos en política terminan siendo muy cortos. Bueno, es que de este gabinete y de este gobierno se dicen un montón de cosas, ¿no? Gente de adentro mismo me ha dicho a mí, mira, tienes dos ministros actualmente que podrían ser o conformar el binomio presidencial con Lazo, ¿no? Una ministra de las más fuertes y el otro el que maneja el tema económico y financiero, digo. También se ha dicho. También se ha dicho. Por ahí. También se ha dicho. También se ha dicho. Me llega un mensaje, gracias a Ronnie Rodríguez, dice... Me parece que Ledesma es el Patiño de Lenín Moreno, porque no hay que olvidarnos que Ricardo Patiño, es verdad lo que dice Ronnie, Ricardo Patiño, a ver, los tres funcionarios que permanecieron los 10 años en el gobierno de Rafael Correa fueron Ricardo Patiño, Alexis Mera y Vinicio Alvarado. Pero en el caso de Alexis Mera, los 10 años permaneció en el mismo cargo, secretario jurídico. Ricardo Patiño pasó por varios cargos. Empezó como ministro de Economía y Finanzas, fue ministro del Litoral, fue ministro de Defensa, y luego fue ministro de Economía y Finanzas. 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 Y luego fue ministro de E
fue ministro coordinador, no recuerdo de qué rama. ¿Quién? Ricardo Patiño, fue ministro coordinador, ¿no? De la política, ministro coordinador de la política, antes de que se elimine el ministerio coordinador de la política y se convierta en secretaría. Ricardo Patiño tuvo algunos Ministro del cargos. Litoral. Ministro del Litoral, exacto. Y en el caso de Vinicio Alvarado, fue secretario de la Administración, ministro de Turismo, y luego volvió como secretario al entorno del presidente Rafael Correa. Y claro, canciller de la República y ministro de Defensa también fue Ricardo Patiño. Gracias, Ronnie, por recordármelo. O sea, Patiño estuvo en algunos cargos a lo largo del gobierno, y lo que está pasando con Ledesma es que Ledesma ocupa el tercer cargo en los 2 años y pico del gobierno del presidente Moreno. Ministro de Trabajo, gobernador del Guayas y hoy ministro del Ambiente. Y mira tú, sé que Ledesma se terminó distanciando del Centro Democrático que lideraba Jimmy Jairala, que además Jimmy Jairala no está haciendo política en este momento. Entiendo que se ha dedicado a la radiodifusión luego de haber perdido las elecciones buscando la alcaldía de Guayaquil y haber finalizado su trabajo como prefecto de la provincia del Guayas. Ha vuelto a sus orígenes, que es la comunicación, que es el periodismo, y ya no está haciendo actividad política. Y sé que Ledesma se distanció del Centro Democrático y se acercó más a la visión del presidente Lenín Moreno. Así están los cambios en el gabinete presidencial por ahora. No he escuchado otros cambios, más allá de que, por ejemplo, en el caso de el Ministerio de Salud, todavía está encargada la actual ministra, Catalina Andramuño. Había un rumor que surgió, recordarás tú, hace igual un par de semanas, de posible cambio en la conducción del Ministerio de Gobierno, e incluso ya se mencionaba quién podría haber sido el reemplazo de la señora Romo, pero no se ha concretado absolutamente nada. No pasó de un rumor. Hubo gente que lo publicó en redes sociales, gente que incluso se contactó con nosotros para preguntar si sabíamos algo, pero nada cierto. O sea, no pasó del rumor. Eso, nada más. De ahí, otros anuncios, otros posibles cambios, nada, ¿no? Claro que sí. Vamos a la pausa, mucha alerta. Al retornar estaremos ya dialogando con Juan Javier Dávalos, consejero suplente que por obra de las circunstancias se ha principalizado para ocupar su rol como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Conversaremos en minutos con Juan Javier Dávalos, aquí en A Primera Hora. En punto a las 7. Pausa. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, la soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7 de la mañana con 2 minutos. Gracias por el aporte de nuestra amable audiencia a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Obviamente estamos en la señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí
a través de nuestras frecuencias, las frecuencias de Majestad FM. Transmitimos igualmente por Facebook Live, a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Y por cierto, estamos en internet a través de www.radiomajestad.com. Me preguntaba hace minutos el querido colega y amigo Ronnie Rodríguez si la Asamblea tenía que posesionar a los nuevos consejeros. Ellos ya fueron posesionados anteriormente, y aquí tengo pues la fotografía en donde se advierte a los, en ese momento 7 consejeros principales, y detrás de ellos los consejeros suplentes. Ahí lo vemos al señor Bravo, al señor Ulloa, al señor Rosero, al señor Dávalos, a la señora Estupiñán y alguien más que no le alcanzo a divisar el rostro, una dama. Ya fueron posesionados por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué significa esto? Que ya no se requiere cumplir con esta solemnidad, sino que directamente debe sesionar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e instalarse en su primera sesión, fruto de la obligatoria reestructuración tras la censura y destitución de 4 de los 7 consejeros la semana anterior por parte de la Asamblea Nacional. Juan Javier Dávalos es uno de ellos. Juan Javier Dávalos, junto a David Rosero, a Ivette Estupiñán y a Francisco Bravo, deberán asumir o han asumido ya el rol de consejeros tras la censura y destitución de José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sindonio y Walter Gómez. ¿Cómo le va, Juan Javier? Ya visita nuestra mesa de trabajo. Bienvenido. Bienvenido, buenos días, muy amables. Un saludo a la audiencia. Gracias, contertulios, por la invitación. A usted por la gentileza. A usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, un poco en broma, un poco en serio, el contertulio le decía hace minutos fuera de micrófonos, la tortilla se ha virado, es evidente que la tortilla se ha virado, y usted podría convertirse en una suerte de llanero solitario en ese consejo. Así podría ser catalogado su rol en este organismo, como se ha reestructurado obligatoriamente. Lo que vimos la semana anterior es inaudito, de alguna manera, ¿no? Tuvimos una Asamblea Nacional que, si uno revisa las declaraciones de muchos de los asambleístas en el juicio político, decían que no podían permitir que haya personas identificadas con el correísmo que tengan una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Ese fue el argumento y ese fue, digamos, la motivación política para destituir a los 4 consejeros. Pasando sobre encima una elección popular, pasando sobre encima la voluntad de los ecuatorianos de tener esa conformación en el Consejo de Participación. Lamentablemente vivimos en ese momento político en donde no se respetan las instituciones, no se respeta la democracia. El revanchismo, y esta era una de mis reflexiones que yo hacía el día de ayer, el revanchismo político, el odio político, el odio hacia un expresidente, están generando que la clase política, que los partidos políticos destruyan el país, están destruyendo las instituciones, están destruyendo la democracia, y yo creo que en ese escenario no hay un futuro alentador. Yo creo que si no reconocemos que hay identidades políticas que tienen el legítimo derecho de participar en la vida política, no creo que podamos generar mejores condiciones institucionales para el país. Yo comparto plenamente la visión que acaba de exponer Juan Javier. Comparto plenamente, porque me parece que lo que hizo la Asamblea fue un exceso. Además, una Asamblea que no tiene cara para destituir por supuesto incumplimiento de funciones a 4 funcionarios que recién habían sido posesionados 3 meses antes. Creo que tiene también mucho que ver con el sesgo, con la sed de venganza, con el revanchismo que la clase política está ejecutando en este momento. Y producto de ese revanchismo, de esa sed de venganza, Juan Javier, me parece a mí que los resultados electorales a usted le jugaron en contra, porque fueron unos resultados electorales totalmente manipulados. Sí, y lo dijimos, ¿no? Estuvimos aquí, gracias también a su invitación en ese momento. Fuimos súper claros. A mi candidatura le robaron alrededor de 70,000 votos. Yo hubiera sido titular, pero consecuencia de esa titularidad, igual hubiera sido destituido la semana anterior conjuntamente con los otros consejeros que se principalizaron. Ahora, yo quiero preguntarle algo, porque usted ya estuvo ayer en el consejo, ya llegó con los oficios, ya está, digamos, titularizado después de que se consagrara la destitución de los otros 4. Yo no tengo duda que entre los 3 que quedaron con vida en el consejo, de los que fueron posesionados los meses anteriores, y los que llegan hoy, deben haber ya conversado con el gobierno y con la Asamblea, pues.
Entonces, usted va a llegar ya con las cartas echadas. O sea, usted va a llegar a ver qué es lo que decidieron entre cuatro paredes. Yo no tengo duda de eso. Yo creo que sí. Aquí una cosa adicional para matizar un poco. Yo creo que lo que corresponde al Consejo en este nuevo momento es más una posición de defensa institucional, ¿no? No nos olvidemos, pasamos de un momento en donde había una propuesta de una mayoría del Consejo que quería cumplir con ciertos objetivos de campaña, que incluso se posicionaron como propuestas fuertes, la revisión del Consejo Transitorio. Esa propuesta se volvió inviable por la destitución de los consejeros. Yo creo que a partir de ahí también corre un análisis, y es si es que los nuevos 7 consejeros no entendemos que debemos provocar una unidad, unos acuerdos mínimos que permitan que el Consejo de Participación sobreviva, la clase política y los partidos políticos van a jugarse todo para destruir el Consejo. A mí lo de que me Participación. parece es que con los hechos de la semana anterior, a ver, hay que ir analizando, creo, y hacer una mirada retrospectiva. Empezamos por la consulta popular del 4 de febrero del 2018, cuando se planteó que el Consejo se elija por voto popular. Tuvimos luego la campaña, que fue un desastre, con unas reglas del juego totalmente cuestionables. Nosotros fuimos muy críticos respecto de cómo una persona que era candidato a un cargo de elección popular no podía hacer campaña, o sea, cosa de locos. Finalmente el proceso fue desastroso, la campaña fue desastrosa, el escrutinio fue problemático, no se posicionaron el 14 de mayo como estaba previsto. Para esto, en el curso de la campaña, hubo una corriente que planteaba el voto nulo. Esa misma corriente que apoyó la consulta popular el 4 de febrero, mucha de esa corriente ahora planteando el voto nulo y que se apuntara a la desaparición del Consejo. Tenemos 2 propuestas cuyo camino para reforma constitucional ha sido avalado por la Corte Constitucional y que apuntan justamente a que, mediante el mecanismo de reforma parcial establecido en la Constitución, se promueva la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. En la Asamblea se habla de que no desaparezca, pero sí quitarle la función de designación de autoridades de control. Y está la propuesta de Pablo Dávila. Claro, a eso me refiero, que ya fue avalada por la Corte Constitucional y la del movimiento ahora que lidera Fabricio Villamán. Y tenemos lo que pasó la semana anterior. Con todo este entorno, con este preámbulo que le menciono, a mí me invitan a reflexionar y a pensar en el hecho de que está allanado el camino para, más tarde o más temprano, promover la desaparición del Consejo. Creo yo que el Consejo va a desaparecer de forma indefectible, inexorable. Dicho esto, le pregunto a Juan Javier Dávalos, ¿qué tipo de defensa institucional se puede hacer si ante la opinión pública ya se ha posicionado la idea de que debe desaparecer el Consejo? Para esta, digamos, sí, concuerdo contigo plenamente en el sentido en que ha habido una campaña, no ahora último, sino sistemática, para desprestigiar al Consejo de Participación. Pero no nos olvidemos que para concretar esto tenemos que llegar a un referéndum y tendrá la gente que decidir si se desaparece o no una institución como esta, como el Consejo de Participación. ¿Por qué esta campaña sistemática? Y aquí quiero hacer una reflexión. Todo esto viene dado desde que los partidos políticos pierden el control de la elección de las autoridades. Esa es la joya de la corona, ¿no? Digamos, esa es la preocupación de ellos. Es como cuando está, digamos, a la cabeza de esa institución Julio César Trujillo, el Consejo es la institución mejor evaluada, la más mejor evaluada, la más honorable, etcétera, etcétera. Cuando sale Julio César Trujillo y cuando ya se enteran que va a salir Julio César Trujillo del Consejo de Participación, empieza toda esta campaña de desprestigio porque pierden el control de esta institución que tiene el poder y la facultad principal de nombrar las autoridades en concursos de oposición. A mí lo que me espeluzna es que esta clase política, digamos, llega a ese momento después de una decisión a través de las urnas, ¿no? O sea, no les gustó el resultado democrático. No les gustó porque además no tenían candidatos que les represente dentro de la lista. O sea, creo que sí tenían, ¿no? Uno de ellos, el abogado Ulloa, el mismo David Rosero, Fausto Lupera. O sea, candidatos tenía la derecha y la partidocracia tenían candidatos. El tema es que no les alcanzaron los votos, pues. Entonces sí, ya no les gustaron y los resultados de allá no gustaron. Sí, pero la propuesta, no nos olvidemos, no es mejorar los procesos de selección. La propuesta es desprestigiar al Consejo de Participación y que la facultad de nombrar estas autoridades pasen a la Asamblea Nacional. ¿Y con eso el Consejo perdería razón de ser o no? Perdería mucho sentido, mucho del sentido por el cual se configuró y se creó en la Constitución del 2008.
Y aquí no nos olvidemos algo que también es importantísimo, y es que si es que la actual asamblea, en el escenario que estamos viviendo el día de hoy, no es capaz ni siquiera de reformar una ley, no se ponen de acuerdo en reformar un par de artículos de una ley, imaginémonos ese mismo escenario en donde una asamblea como la de ahora tiene que nombrar de los 12 millones de ecuatorianos a una persona para que se encargue de la fiscalía. Otro argumento para que nos ayude a reflexionar sobre el futuro de una asamblea con esta capacidad o estas atribuciones. La preocupación número uno es cómo el correísmo no se toma las instituciones de control, ¿no? Ese fue, digamos, el argumento que utilizaron muchos asambleístas para el juicio político la semana anterior. Si es que le devolvemos la atribución de nombrar estas autoridades a la Asamblea Nacional, no es imposible, es probable incluso que la próxima asamblea en 2 años se elegida y que una mayoría importante de esa asamblea sea conformada por personas, entre comillas, correístas, ¿no? Claro, eso es un evento no consentido que puede ocurrir, ¿no? Podría ocurrir, como no podría ocurrir, porque claro, es una de las fuerzas políticas. Y veamos ese momento, si es que a 2021 el correísmo llega con partido político, porque yo le escuché a Correa en la última entrevista con Javier Lazo, donde él pintó un panorama realmente preocupante para toda su corriente, ¿no? Él decía, a ver, la gente también se ha asustado con el anuncio de que él ha dicho voy a ser candidato a la vicepresidencia, y Correa dice no voy a ser candidato a la vicepresidencia, aunque actualmente podría, pero las elecciones son en 2021, las inscripciones finales del 2020, entonces Correa se podría quedar sin partido, porque según él ya existe un pedido al CNE para que le quiten el registro electoral a Fuerza de Compromiso Social, y la otra, a finales de 2020 ya puede haber una sentencia condenatoria y ejecutoriada e impedirle a Correa su participación. Entonces, el escenario es complejo de aquí en 2 años. De acuerdo. Es, digamos, esa es una amenaza que tiene ahorita el partido Compromiso Social, pero, digamos, no es imposible tener una conformación de una asamblea en 2 años mayoritariamente correísta. A ver, lo que nos quiere decir es que... Yo les quiero decir es que en ese escenario, con una asamblea facultada para nombrar autoridades de control, el correísmo va a poner esas autoridades. Entiendo perfectamente ahí, su punto. ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le va a destituir a la asamblea? Los partidos políticos? ¿Vamos a hacer una consulta popular para decir, vamos a eliminar la asamblea? ¿Vamos a ir a una asamblea constituyente? Es decir, no podemos pensar en un país que crezca institucionalmente si estamos al vaivén de cómo le quitamos el poder a los correístas, ¿sí? Eso creo que está destruyendo las instituciones, está destruyendo la democracia. Estamos ya en unos indicadores, digamos, de seguridad jurídica increíbles. Ahorita somos el 3er país con más riesgo de la región, atrás de Venezuela y Argentina. No hay credibilidad, por lo tanto no hay capacidad de inversión, y los que más sufren en este caso es la gente más pobre, porque se queda sin trabajo, no generamos empleo. Entonces las condiciones, la clase política está haciendo de este país un país inviable. Ahora, usted planteaba hace minutos que hay la necesidad de fomentar una suerte de consenso a la interna para generar una defensa institucional. ¿Usted ve ambiente para eso, Juan Javier, con sus compañeros del Consejo de Participación Ciudadana, con algunos con los que seguramente desde el punto de vista ideológico y político no va a comulgar usted, y ellos no van a comulgar seguramente con usted, pero ¿usted ve posibilidades de un consenso entre los 7 para la defensa institucional del Consejo? ¿Es posible? Yo creo que si somos responsables los 7 consejeros debemos plantearnos estos acuerdos mínimos de defensa institucional, y esto creo yo que se lo puede hacer en función de que necesitamos defender esta institución por el bien del país, por el bien de la democracia, para tener autoridades de control que se puedan nombrar de manera transparente y con eso luchar contra la corrupción, porque no nos olvidemos que si es que tenemos autoridades de control que no se deben a poderes de turno o a partidos políticos, es la mejor manera de garantizar una lucha contra la corrupción. ¿Y usted ya ha tenido algún acercamiento con los demás integrantes del Consejo? ¿Ha conversado cómo van a llegar, digamos, a la primera sesión donde tengan que designar autoridades? Nos hemos reunido con alguno de ellos. Yo les he planteado estos acuerdos mínimos para, digamos, conformar esta unidad que yo creo que es necesario para la defensa de la institucionalidad. Estamos, creo yo, a puertas de la primera sesión. Si es que la sesión no es el día de hoy, tendrá que ser el día de mañana. Ahí debemos nombrar presidente y vicepresidente, y entiendo yo que lo ideal sería tener un consenso entre los 7 consejeros para que esta persona que vaya a liderar el consejo tenga votación unánime. ¿Y quién podría ser, Juan Javier, en este momento, a esta hora? Yo ahí tengo una reflexión, dos pequeñas reflexiones, y es que yo creo que debería ser
una persona que ya haya tenido la titularidad anterior, es decir, que no venga de la suplencia. Eso creo que le da más legitimidad al nuevo presidente. O sea, hablaríamos de que el nuevo presidente debería salir de entre María Fernanda Rivadeneira, Sí. de Cristian Cruz y de Sofía Almeida, de entre los tres. De entre los tres. Y mi segundo criterio es que se debería respetar la alternabilidad. O sea, Es que sea decir, hombre-mujer o mujer-hombre. Exacto. En este caso, Carlos Tuárez fue el anterior presidente, ahora debería ser una mujer. Entonces yo entiendo que la presidencia debería salir de esas... debería estar entre Sofía Almeida y María Fernanda. Usted sí Rivadeneira. podría votar por cualquiera de las dos. Yo creo que eso es, digamos, un criterio que debería ser unánime, hay que conversar. Me parece que lo que usted plantea es absolutamente lógico. Sí. Me parece lógico, y si hay esa voluntad, por eso le preguntaba, ¿usted sí podría votar o por Sofía Almeida Sí, o por María Fernanda Rivadeneira? yo podría votar. Yo, digamos, no pienso hacer la lógica, y creo yo que esto es una responsabilidad personal. Yo no pienso ser lo que tú decías, el gallero solitario. El llanero digamos, solitario. El que siempre se abstiene, el que hace oposición. Esa no creo yo que es lo responsable ahorita para la institución. Yo creo que hay que tratar de generar los mínimos consensos para la defensa del Consejo, porque estamos a las puertas de unos partidos políticos que nos quieren eliminar, que nos quieren barrer, que nos quieren quitar las facultades. Creo que hay otros personajes en este consejo que van en la misma línea. Le escuchaba ayer a Iveda Estupiñán en algún medio de comunicación que también decía hay que defender la institucionalidad del consejo, y claro, no se entendería que quienes pelearon en una campaña electoral, en una lida electoral por llegar a este momento, hoy digan no, pues vámonos nomás con la corriente de la partidocracia y eliminemos el consejo. Lo que sí puedo entender de Pablo Dávila, que fue parte del transitorio y que hicieron todo lo posible para desprestigiarlo. Entonces yo creo que sí hay entonces voces que pueden sumarse a esta tendencia que usted plantea, Juan Javier. Hay gente que sí propone reforzar la institucionalidad del Consejo. Y yo ahí, además, creo que la ciudadanía tiene que entender lo que nos estamos jugando en este reto de supervivencia del Consejo de Participación, y es esta dinámica de o son los partidos políticos, y volvemos a los 90, en donde eran ellos los que elegían a las autoridades de control, o le planteamos a la ciudadanía una propuesta que nos ayude a mejorar el sistema de selección. Yo no me cierro a la posibilidad de decir capaz y podemos mejorar incluso los mecanismos que estamos utilizando para la selección de estas autoridades, pero eso ese camino no es volver a los 90 en donde el Congreso elegía, sino ciudadanizar esta instancia. Ahora, Perdón que se interrumpa con Arturo, pero tampoco volver a lo que pasó en los 10 años anteriores, ¿no? Exacto, O sea, yo sí creo que tiene que haber una conciencia por eso de que hubo errores. Por eso claro. les elegiste por las urnas. Claro, o sea, ¿qué además, más ciudadanos si son elegidos a través de las urnas? Hay deudas pendientes, tanto del transitorio como del Consejo actual, que digamos difícilmente podía haberse sentado a trabajar si tenían francotiradores permanentemente amenazándoles, ¿no? Pero ahora ya, están los 7, van a empezar a trabajar. Y la gente pregunta igual, nombrar contralor, ¿es una facultad que tiene este consejo más allá de la prórroga que le concedió el superpoderoso Trujillo a Celi o no? ¿Deben elegir contralor o no? Yo te digo, ahí si es que hubiera sido mi posición, yo creería que sí, que es como no podemos estar con un contralor subrogante más tiempo, pero obviamente las condiciones han cambiado en el Consejo de Participación. Hay una nueva mayoría que se estaría conformando, y yo esperaría que esta mayoría sea de 7. Entonces hay que revisar hasta qué punto la sentencia de la Corte Constitucional limita la revisión de ese nombramiento, ¿no? De ese nombramiento al contralor. Yo esperaría que podamos unificar un criterio y que nos ayude a revisar si es que la sentencia implica o no que podamos nombrar un nuevo contralor. ¿Usted ha revisado la sentencia? He revisado la sentencia, pero no soy abogado. Yeah. Entonces, y además... Bueno, después de la experiencia anterior hay que asesorarse bien, ¿no? Y después de la experiencia del juicio político, ya no hay cómo ver, o sea, ya les digo, se complica un montón el escenario de una revisión de esa sentencia, pero, a ver, yo entiendo que también hubo un error de fondo en el anterior consejo, digamos, Carlos Tuárez planteó la revisión del nombramiento de la Corte Constitucional. Sí, lo manejaron mal. Digamos, manejaron muy mal, muy creo yo mal. que no eran los momentos, no eran los tiempos. Creo que lo de Contralor podría ser otro escenario, ¿no? Pero porque además, hay un vacío en la Contraloría. Es decir, yo no encuentro, y tampoco soy abogado,
apenas soy periodista, pero tampoco yo encuentro un limitante que impida que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eventualmente dé paso a un concurso para designar un contralor titular y no extender la subrogación del actual contralor hasta que se complete el periodo para el cual originalmente Carlos Pórida había sido designado contralor. Lo que pasa es que a mí me parece que lo que tú dices está bien, yo coincido plenamente contigo. El tema es, y a propósito de lo que decía hace un momento Juan Javier también, hablando del famoso dictamen de la Corte Constitucional, más allá de los argumentos jurídicos, ahora mismo prevalecen los argumentos políticos. Así es. Por eso se los bajaron a los 4 la semana pasada. O sea, argumentos totalmente tirados de los cabellos, pero como tenían la fuerza de los votos, era sencillísimo bajárselos. Más allá de que si tenían o no tenían la razón los asambleístas, la cosa era bajarse a esta mayoría que llegó al Consejo. Ese es el fondo. Entonces, pero sí, o sea, creo que finalmente hasta en materia de comunicación lo mejor será asesorarse bien, Juan Javier, ¿no? Porque llegar a la asamblea, dar la bendición e irse tampoco fue la mejor salida para Tuárez, pues, ¿no? No queremos durar un poquito más que Carlos Tuárez. Debería ser, por lo menos hasta que se concrete, cosa que creo que va a pasar, la desaparición del Consejo. Sí, creo que eso va a pasar. Un tiempo y hay que promover una discusión seria y propiciar, digamos, que la ciudadanía entienda lo complejo de una decisión de esta naturaleza. Debo saludar la manera como usted ha venido a esta entrevista y creo yo que ha reflexionado sobre el momento que está viviendo el Consejo. Yo creo que el país necesita señales claras de tranquilidad y seriedad por parte del Consejo. Me parece que el Consejo anterior cometió algunos errores. Por ejemplo, no le presentó al país oportunamente un plan de trabajo de largo aliento. Ciertamente la clase política también hizo su parte, pero creo que al Consejo le faltó hacer su parte, a sus autoridades, y creo que este es un momento en el cual ustedes evidentemente pueden generar algún tipo de consenso para lo que usted decía, la defensa institucional. Cierro esta entrevista, le consulto, ¿cuándo van a sesionar? Entiendo yo que es un tema más de logística. Creo yo que creo que Sofía Almeida está todavía en Guayaquil. Nosotros, desde que nos posicionaron, desde que nos, digamos, titularizaron de manera formal el día de ayer, tenemos 5 días para autoconvocarnos. Entonces, hasta el viernes máximo deberíamos tener nuestra primera sesión. Es cuestión de un tema de logística, de coordinarnos entre nosotros para estar. Pero a esta hora todavía no hay una convocatoria oficial. No hay una convocatoria oficial, y yo entendería que podría ser el día de mañana. Correcto. Pendientes aquello. Juan Javier, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias. Muy amables. Juan Javier Dávalos, consejero ahora principalizado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con su visión, sus reflexiones en torno al momento que vive este organismo y lo que cree debería ser parte de la discusión una vez que los suplentes asuman formalmente sus cargos tras la censura de destitución la semana anterior de José Carlos Tuárez, Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria de Sintonio. Algunas reflexiones interesantes, ¿no? Su postura sobre el tema del Contralor, su postura también sobre quién debería dirigir y quién debería ocupar la vicepresidencia del organismo. Dice Juan Javier Dávalos, deberían salir de los 3 que son principales y que permanecen en el organismo, tema del cual seguiremos conversando en el curso de esta semana. 7 de la mañana, 25 minutos en la primera hora. Fabricio Vela está en A Primera Hora. La familia debita con su Pacificar Débito, porque todos sus consumos participan por un año gratis de gasolina, seguro médico, Netflix, supermercado y muchos premios más. Pacificar Débito, historias que vivir. Banco del Pacífico. Para más información revisa nuestra página web www.bancodelpacifico.com. Afíliate hoy mismo al IES. Afíliate. La cobertura más completa del país. Con tu afiliación como independiente estás cubierto y aportas para tu jubilación, seguro de salud, seguro de vida, riesgos del trabajo y acceso a préstamos hipotecarios. Afíliate al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Visítanos en www.ies.gov.es.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7 de la mañana con 28 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM. De los temas de la actualidad política vamos a los temas productivos, a los temas económicos. De esto en los últimos tiempos ha habido una suerte de preocupación y también tal vez división de criterios en torno a lo que constituye el uso del suero de la leche. Hay, digamos, algunos temas asociados a esto que han generado pues preocupaciones en el sector ganadero. Rodrigo Gallegos, director ejecutivo del Centro de la Industria Láctea, visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, señor Gallegos? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Fabricio, Alexis, buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes y con todos los radioescuchas. Un atento saludo. Gracias por la gentileza. A ver, primero, ¿qué es el suero de leche? Bueno, comencemos porque es la leche, ¿no es cierto? Y creo que la leche es uno de los alimentos más nobles que puede existir, porque después de lo que es la leche materna, el alimento que más se parece a esa leche materna y que tiene los nutrientes más adecuados para el ser humano es la leche. La leche, y fundamentalmente estamos hablando del caso de la leche de vaca. Ahora bien, esta leche de vaca en el mundo y como tendencia cada vez se está consumiendo menos, básicamente por cambios en hábitos de vida de la gente, cambio de costumbres, evoluciones que se van dando de manera normal y como te digo es una tendencia a nivel mundo. Y el Ecuador no es una excepción, el Ecuador tiene problemas similares. Esta situación afortunadamente de alguna manera se compensa porque tenemos productos y subproductos de la leche que le agregan valor y que le generan nuevas formas de presentarse. Uno de ellos, por ejemplo, para los ecuatorianos, clarísimo, es el caso del queso. El ecuatoriano es quesero por naturaleza, le gusta el queso y lo come normalmente en el desayuno, en la sopa, en el almuerzo, en la pizza, en la empanada, en el sándwich, en fin. Ahora hasta en los helados le ponen queso. Ahora hasta en los helados y cada vez va creciendo esa tendencia y creo que es una tendencia que deberíamos consumir y aportarla mucho más. ¿Por qué? Pero come el ecuatoriano, perdón, hay una consulta. ¿El ecuatoriano come queso, pero come el queso fresco o ya está empezando a experimentar también con otro tipo de quesos maduros que aquí hay y muy buenos? Hay muy buenos, se van insertando cada vez mejor en los mercados y en los nichos poblacionales, pero digamos que todavía mayoritariamente es el queso fresco. A la gente le gusta el queso fresco, ese queso con crema, ese queso cremoso, va abriéndose espacio, llegamos al mozzarella que ya le va gustando a la gente, pero de todas maneras sí hay nichos en los cuales quesos con mayor tiempo de maduración y mayor concentración va gustándole a la gente. Pero recordemos que para poder producir queso necesitamos leche y allí viene lo interesante del sector y una de las grandes potencialidades que tenemos y que tenemos que comprenderlas como cadena. Cuando yo vendo leche, por cada litro que saco de la vaca, vendo 1 litro al usuario final. Pero en cambio en el queso, más o menos, dependiendo de la variedad de queso, entre 6 a 10 litros de leche necesito para poder producir 1 kilogramo de queso. Es decir, tengo un producto con alta capacidad de concentración y de demanda de materia prima. Entonces es un producto estrella, interesante, como para poder demandar dentro de la cadena productiva cada vez más materia prima.
pero cada vez que se produce queso, el que se separa la parte sólida de la leche y la parte líquida de la leche. Y ahí queda el suero. En esa separación queda el queso por un lado y el suero por el otro lado. Es decir, y para desmitificar cosas que se escuchan lamentablemente de personas sin mayor formación, el suero no es un desperdicio. El suero es un componente de la leche, es el componente líquido de la leche que aparece cuando se separan sólidos y líquidos. ¿Y qué se hace con el suero? Con el suero históricamente se han hecho varias cosas. La más común ha sido la alimentación de animales. Y pues claro, esos animales que se alimentaban con suero de leche estaban felices porque tenían un alimento altamente nutritivo. El suero de leche, imagínate que tiene el 50% de las cualidades nutricionales de la leche. Realmente lo que se ha decantado al producir el queso es la caseína, que es la que produce el queso. Pero todas las demás propiedades, todas las demás proteínas, un componente importante de la lactosa y de los minerales se mantienen en el suero. Entonces si es un producto altamente nutricional, ojo, que no es leche, y en eso estamos clarísimos, no es leche, pero que tiene propiedades nutricionales importantes y que creemos que por responsabilidad debería ser utilizado primero que nada en alimentación de humanos. Recordemos que estamos en un país que tiene un 26% de desnutrición crónica de nuestros niños, donde no hace de ninguna manera sentido botar un alimento. La responsabilidad mayor debería ser utilizar este tipo de productos que tienen bajo costo, bajo precio, alta concentración nutricional en alimentación fundamentalmente de humanos. Ahora, en febrero, de lo que estábamos revisando, en febrero hubo una decisión por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería de prohibir la comercialización del suero durante 6 meses, y entiendo que ese plazo vencerá el próximo mes de septiembre. ¿Por qué se prohibió la comercialización y qué debería ocurrir una vez que concluye este plazo? Bueno, la fecha exacta fue el 25 de febrero cuando comenzó la moratoria, entonces el 25 de agosto está terminando la moratoria. Nosotros pensamos que se ha cumplido el plazo, no se han cumplido todos los objetivos que se plantearon cuando se realizó el acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria, y que no hay argumentos para poder seguir manteniendo esa moratoria. Lo que sí creemos que se tiene que hacer es tomar decisiones serias dentro de la cadena láctea. Fíjate que durante estos 6 meses se han hecho iniciativas interesantes, pero que no han pasado más allá de eso, de iniciativas, no se han llegado a concretar en acciones efectivas. Lo que nosotros planteamos es que al desaparecer la moratoria, lo que tiene que hacer es volverse a poder comercializar el suero que nazca de plantas que garanticen calidad. ¿Pero por qué se generó esta moratoria? La moratoria se generó porque no había información suficiente, y ese fue el argumento para crear la moratoria. No había información suficiente para entender si es que el suero de alguna manera desplazaba al producto leche. Porque incluso por eso hubo una movilización, una paralización en el sector de Manchachi, de Aloac. Sí, fueron un par de movilizaciones claro, que lamentablemente fueron políticas, ¿no? Recordemos que estábamos en tiempo de elecciones y entonces se manipuló a pequeños productores lácteos para poder darse un cierto respaldo y ganar alcaldías, concejalías y ese tipo de cosas. Ahora lo que podemos evaluar a los 6 meses es que en realidad el producto suero no desplaza a la leche porque apunta a otro tipo de segmentos, a otras condiciones poblacionales que pueden o les interesa acceder a este tipo de producto. ¿Cuál es la propuesta entonces de parte del sector ganadero, de los productores grandes, pequeños, medianos, a las autoridades que están a cargo del manejo agrícola y ganadero? Bien, como industrias lácteas, yo creo que hemos hecho un planteamiento importante a los 2 ministerios a través de un programa que se llama Plan de Mejora Competitiva, que está en desarrollo y al cual estamos apoyándole con mucha fuerza, porque creemos que este tipo de espacios son los que permiten la articulación entre productores e industriales. Somos necesarios porque los dos estamos dentro del mismo eslabón. Nos dedicamos a producir y a trabajar entre los dos leche y productos lácteos. ¿Cuáles son los planteamientos? Primera cuestión, que se vuelva a poder comercializar el suero de leche entre plantas que tienen buenas prácticas de manufactura. Es decir, solamente aquellas plantas que tienen certificada la calidad de su materia prima, la calidad del suero. Recuerden que el suero debe tener las mismas condiciones que el manejo de la leche, exactamente las mismas. No puedes arriesgarte a no tenerlas porque estás hablando de un alimento.
Entonces, que se pueda comercializar entre plantas, porque unas producen suero, otras consumen suero, y el comercio normal lo que nos permite es llevar productos entre plantas para la producción de alimentos, de diferentes tipos de alimentos. ¿Qué tipo de alimentos se fabrican con el suero? Actualmente se están produciendo bebidas lácteas, que son bebidas que deben estar muy bien rotuladas y muy bien controladas. Existe las normas ecuatorianas. En el etiquetado debe constar precisamente que se utiliza suero. El etiquetado debe ser lo suficientemente claro como para que el consumidor sepa exactamente que está consumiendo un producto que tiene 60% de leche, 40% de suero o menos. Eso creo que es fundamental. Pero yo creo que el impulso más grande que tenemos que dar como industrias es la agregación de valor. Es decir, no quedarnos solamente con productos de alguna manera más primarios, sino explotar todas las potencialidades que tiene el suero de leche. El rato que comenzamos del suero a ir extrayendo cada uno de sus componentes, por ejemplo, proteínas, lactoglobulinas, la misma lactosa como tal, va separando componentes que cada uno de ellos tiene mercados y aplicaciones diferentes. Por ejemplo, el suero de leche, el Ecuador es increíble, importa suero de leche. Cuando lo produce aquí. Cuando lo tiene acá como producción del queso, pero resulta que para las industrias de galletería, de helados, de embutidos, de alimentos complementarios para adultos mayores, como para bebés, estamos importando suero. Aplicaciones para belleza, para salud, estamos importando suero. Entonces nuestra propuesta es que toda esa importación de suero se la suspenda y se pueda trabajar con la producción de suero ecuatoriano, y para eso lo que necesitamos es que se pueda comercializar el suero, moverlo, obviamente, como decimos y enfatizamos, con buenas prácticas de manufactura. Ahora, usted nos recordaba, la moratoria está a punto de fenecer, no va a haber una ampliación de la moratoria, se mantiene la decisión de que sea hasta el 25 de agosto y luego de eso se termina la moratoria. Bueno, pues nosotros nos movemos con los instrumentos legales. Y no ha habido ningún anuncio por parte del Ministerio de Agricultura sobre una extensión de la moratoria. Nos imaginamos que deben estarlo analizando y esperamos sensatez para poder apoyar a los sectores, tanto al ganadero como al industrial, para que esto pueda desarrollarse. Cuando habla de sensatez, la idea sería que no hay una ampliación de la moratoria, sino que se permita nuevamente la comercialización del suero de leche. La comercialización, pero con los controles necesarios. Y yo creo que esto es fundamental. Antes de la moratoria no se controlaba, con la moratoria no se ha controlado. ¿Qué es lo que hemos ganado con la moratoria? Pues nada. Lo que queremos es que haya muchísimo más control. Si un problema grave tiene el sector, es la informalidad. La informalidad, que a veces uno la piensa como el muy pequeñito productor que está ordeñando una vaquita y que hace un quesito. No, estamos hablando acá de empresas completas que te procesan 20, 30 mil litros de leche diaria y que la adulteran, que le ponen suero a la leche y que la venden como si fuese leche. Eso ahí es un delito y eso tiene que ser controlado, tiene que ser sancionado, tiene que ser perseguido y merece cárcel. Entonces, nuestra propuesta es esa, que el gobierno controle, pero no por falta de control puedes frenar el desarrollo industrial. Más aún en momentos en los cuales estamos hablando de apertura comercial. Estamos eso le iba a preguntar. Claro, estamos ya con Alianza del Pacífico. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo ve el sector del lácteo la posibilidad de que Ecuador se sume como miembro pleno de la Alianza del Pacífico? ¿Son competitivos? ¿Somos competitivos en la industria de la leche con otros países, tomando en cuenta de que la leche del Ecuador es probablemente una de las más caras de aquí? Pues creo que lo has dicho clarísimo, ¿no es cierto? Obviamente no somos competitivos, tenemos de las leches más caras del mundo. Entonces, una preocupación grande del sector es la apertura comercial. Si bien lo vemos como una oportunidad, hemos trabajado con muchísima fuerza para desarrollar nuevos mercados. Estamos a un paso de poder llevar productos ecuatorianos a Centroamérica, fundamentalmente a Panamá. Pero hay muchos más mercados. Pero claro, tienes un freno que es el esquema rígido de precio de la leche que tienes en el Ecuador. Estás atado a un modelo indexado, pero con un piso mínimo. Entonces eso te vuelve muy poco competitivo y te vuelve muy poco competitivo para los dos lados, y esto es lamentable. Eres poco competitivo hacia adentro y es poco competitivo hacia afuera. Hacia afuera, pues evidentemente porque tienes productos que no tienen capacidad de competir con materia prima mucho más económica, pero hacia adentro también porque tu producto se vuelve extremadamente costoso para la base de la pirámide en el Ecuador. Si vemos qué pasa con el consumo ecuatoriano, el ecuatoriano promedio está consumiendo alrededor de entre 90 y 100 litros de leche por año.
recomendaciones internacionales te dicen al menos 150, 180 litros. Lo estamos por debajo. Estamos muy por debajo. Y si te comparas con países mucho más consumidores de lácteos, tipo Uruguay, Argentina, Chile, ellos están sobre los 200, 210 litros de leche. Entonces dices, oye, internamente también tengo un mercado grandísimo para poder crecer. Pero ¿cuál es el freno que tienes? No que al ecuatoriano no le guste el queso. Si salimos ahorita a la calle y le hacemos probar queso, yogur, leche, manjar o cualquier cosa, al ecuatoriano le gusta, pero no puede comprar. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la base de la pirámide, esa gente está consumiendo menos de 30 litros de leche al año. Y como decimos, no porque no le guste el producto, sino porque no lo puede comprar. No lo encuentra disponible, accesible y a un precio razonable para poder ser consumido. Entonces, en esas condiciones, creo que lo que tenemos que trabajar con muchísima fuerza es competitividad, reducción de costos, generación de oportunidades, innovación para poder llegar a los propios ecuatorianos con productos accesibles, y hacia allá creo que debemos ir. ¿El yogur también utiliza suero de la leche o no? El yogur como tal no utiliza suero. Lo que se puede adicionar es un poco de suero en algunos casos, dependiendo de las formulaciones que se tengan, para darle más fluidez, para que no sea tan espeso, sino para que sea más una bebida que un producto más espeso. Correcto. Señor Gallegos, gracias por el tiempo. Muy interesante esta charla con usted. Muy amable. Con gusto, Gracias. buen día. Hasta luego. Rodrigo Gallegos Riofrío, director ejecutivo del Centro de la Industria Láctea del Ecuador, conversando con nosotros sobre los temas justamente de la leche, del suero, la finalización de esta moratoria el próximo 25 de agosto y, claro, la reanudación de la comercialización del suero con controles, según nos ha señalado nuestro entrevistado. A mí sí me gusta el queso, usted también, ¿no? Yo en todas las formas, colores y sabores del queso. El mío, mis favoritos, el queso fresco, el queso mozzarella, el queso de hoja. Son mis favoritos. Los otros, digamos ahí. A ver, el mío. Una sopita de fideo con queso. El queso de hoja, el camembert y el queso fresco también. Sí, sin duda. Pero el camembert con un poquito de miel y unas almendritas te queda al pelo. Una delicia, y una botella de vino. Para los queseros. 7:43 en la primera hora. Siete de la mañana con 45 minutos. Seguimos avanzando en nuestro espacio de noticias y ahora vamos a relajarnos un poquito más. Vamos a hablar de festividades. A esta hora damos la bienvenida a Natalie Tobar. Ella es reina del cantón Rumiñahui y está acompañada también de Santiago Morocho, vicealcalde de la localidad. Bienvenidos. Están ustedes acá para hablarnos de probablemente uno de los eventos más importantes del cantón, que son las fiestas del maíz y el turismo, que se las celebra cada mes de septiembre. Bienvenidos a los dos, tanto a Natalie como a Santiago. ¿Cómo está, vicealcalde? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Complacidos de compartir con ustedes esta mañana. Natalie, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la apertura y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Muy bien, si nos comentan qué es lo que se ha preparado este año para celebrar las fiestas del maíz y el turismo en Rumiñahui. Bueno, estamos ya nosotros festejando las fiestas del maíz y del turismo. Es una tradición de nuestro cantón Rumiñahui, de la ciudad de Sangolquí, pues el maíz de Chillo es muy conocido desde tiempos antaños y nosotros hemos basado nuestra gastronomía y nuestra cultura en el maíz, así es que estamos festejando justamente la época del maíz y del turismo. Estamos haciendo varios eventos que tienen que ver con la gastronomía. Tenemos una
amplia variedad, lo más conocido pues el delicioso hornado de Sangolquí acompañado del agrio propio de Sangolquí, que es el que le da el sabor especial. Y dentro de esto también tenemos pues una localidad que se denomina Selva Alegre, donde existe también el delicioso cuy en varias presentaciones, una ruta de las cascadas hacia el sector de Rumipamba, una ruta de los volcanes hacia el Parque Nacional Cotopaxi. Tenemos varias haciendas que han sido parte de la historia, no solo del Cantón Rumiñahui, sino de Quito, así es que tenemos una amplia variedad de programas para la ciudadanía de Quito, de Pichincha y de todo el país que desea visitarnos en esta época, cerrando la parte que tiene que ver con las vacaciones. Entonces estamos a pocos minutos de la ciudad capital y están todos cordialmente invitados. Tenemos en la página oficial de Facebook de Municipio de Rumiñahui nuestra agenda de fiestas para que toda la población pueda elegir el programa que más le atrae para que nos visite y disfrute junto a nosotros. Oiga, nos ha hablado de los atractivos turísticos. ¿Ha faltado mayor promoción en el Cantón Rumiñahui sobre sus propios atractivos turísticos para que, por ejemplo, quienes residimos acá en Quito o quienes están muy cerca del cantón puedan disfrutar de estos atractivos naturales, turísticos, señor vicealcalde? Estamos nosotros asumiendo esta administración y tenemos un compromiso con la parte turística, sobre todo con el tema que tiene que ver con el turismo comunitario, ¿no? Porque como lo había mencionado, hacia el sector alto del cantón es donde tenemos la parroquia de Rumipamba, ahí es donde tenemos justamente una amplia variedad hotelera, incluso hay un hotel 4 estrellas que es mayormente visitado por turistas extranjeros, hay poquísimos turistas nacionales, entonces hay muchísimo por hacer y estamos trabajando justamente en fomentar el tema del turismo a través de redes sociales y otros medios de comunicación como ustedes que nos dan este espacio. Decíamos al inicio, nos acompaña también Natalie Tobar, reina del Cantón Rumiñahui. ¿Cómo vivir estas fiestas, Natalie? ¿Qué les puede recomendar usted a los oyentes, a quienes nos están viendo también a través de la transmisión del Facebook Live, para que puedan visitar el Cantón Rumiñahui en estas fiestas del maíz y del turismo? Una cordial invitación a todas las personas, tanto nacionales como extranjeras, para que visiten nuestro cantón, que disfruten de los atractivos turísticos, la arquitectura, la gastronomía, los paisajes naturales. Es un lugar muy hermoso con muchas actividades y más en estas épocas de fiesta para disfrutar en familia, con amigos y más que nada vivir las fiestas sin alcohol. Natalie, ahora que se ha generado tanta polémica por el tema de las elecciones de la reina, o sea, ahí en Rumiñahui normalmente se eligió reina. ¿Cuándo fue la elección? ¿Cómo fue? La elección fue el día sábado a las 7 de la noche en el Coliseo de la ESPE. Ya, bueno, había gente. A la comunidad lo que se ha avanzado en este periodo. Oiga, pero los 100 días coinciden con las fiestas, ¿ah? Definitivamente, así es. Ya. ¿Cómo estas primeras horas o estos primeros días de reinado ha vivido Natalie en este nuevo reto que tiene usted? Con mucha felicidad y alegría por el hecho de aportar algo en mi cantón, por trabajar en los programas sociales junto con Misión Social, ayudando a los sectores vulnerables. Entonces, muy emocionada y contenta por esta nueva experiencia y los retos que se aproximan. Por acá nos está escribiendo el doctor Arturo Ruiz, que se enteró de las cascadas por las fotos del Sergio, ¿no? Claro, de Sergio Ruiz. Ahí publicó las... Ya, ¿Cuáles son el Cóndor Machay? Es una, ¿no? Sí, efectivamente, es una de las cascadas, pero tenemos en toda la ruta una infinidad de cascadas y centros turísticos. Es básicamente turismo de aventura, ¿no? Pueden ir incluso con bicicletas, pueden ir a caminatas, tenemos varios senderos, tenemos la pesca deportiva. Exactamente, es un lugar muy bonito y estamos a pocos minutos de la ciudad capital, entonces es un lugar que poco a poco ha ido despuntando. Incluso en este momento existe un proyecto conjunto entre la Municipalidad de Rumiñahui, la Municipalidad de Mejía y el Consejo Provincial para hacer carrozable totalmente la vía desde Rumipamba hasta el Parque Nacional Cotopaxi. Entonces va a ser una nueva ruta de acceso que va a permitir despuntar el tema del turismo comunitario, la agricultura y lo que tiene que ver con la ganadería del sector. ¿Desde qué día arranca el cronograma de fiestas, vicealcalde? Inició ya con la elección de la reina, la elección de la reina. La siguiente semana pues tenemos también varios desfiles, tenemos el desfile del Chagra, los toros populares, muchas actividades culturales, turísticas. Entonces queremos invitarles a que visiten la página de Facebook oficial del municipio de Rumiñahui, en donde existe la agenda digital para que ustedes puedan pues escoger el programa que mejor se adapte a sus gustos y puedan acompañarnos a disfrutar de estas festividades. ¿Y aquí se van hasta qué fecha? Y hasta finales del mes de septiembre. ¿Todo el mes de septiembre? Así es, tenemos, como les decía, una amplia variedad de eventos. Pero amplísima. Para todos los gustos, pero lo que más destaca es el tema chacarero, ¿no? El desfile del Chagra y los toros populares, las verbenas que se vienen ya en las próximas semanas. En los toros populares no matan al toro, ¿no?
No matan al toro y estamos justamente promoviendo en esta ocasión pues cero consumo de alcohol. Vamos a disfrutar sanamente de estas fiestas. Qué bueno, qué bueno. Natalie, finalmente una invitación para nuestra audiencia para que visiten el Cantón Rumiñahui, por favor. Un saludo cordial a todas las personas que nos sintonizan y les invito a que compartamos las fiestas del maíz y del turismo, llenas de cultura, tradición, música y alegría, en familia, con amigos. Vivir las fiestas sin alcohol con un Rumiñahui inolvidable. Correcto, ahí está la invitación de para nuestros oyentes para que visiten el Cantón Rumiñahui. Gracias, señor vicealcalde, por la gentileza, por habernos acompañado. A ustedes muchísimas gracias. Vamos a dejarles también en físico el programa de fiestas y los invitamos a que disfruten del delicioso hornado sangolquileño. Delicioso. Gracias, Natalie, muy amable. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Gracias a Santiago Morocho, vicealcalde del Cantón Rumiñahui, y a Natalie Tobar, quien es reina justamente del Cantón Rumiñahui, visitando nuestra mesa de trabajo, hablándonos sobre el programa de fiestas. Todo el mes de septiembre será fiestas en el Cantón Rumiñahui, así que cordialmente invitados. Gracias a nuestros invitados, justamente 7 de la mañana, 56 minutos. A ver, ayer el superlíder, porque creo que es el superlíder de la Liga Pro Ecuador 2019, el Macará de Ambato, el ídolo ambateño, derrotó 3-1 en condición de visitante a Universidad Católica. Para mi gusto, los equipos que mejor están jugando al fútbol en el torneo de este año. Se mandaron un partidazo el día de ayer, que no estuvo exento de la polémica. Hubo una jugada que terminó en gol que no fue validado por parte del árbitro a favor de la Universidad Católica por aparente fuera de juego que supuestamente no existió por parte de Bruno Vides. Finalmente, el Macará derrotó 3-1 Universidad Católica con Tertulio y se mantiene al tope de la tabla de posiciones con un puntaje espectacular, 49 puntos en 22 fechas, el ídolo ambateño. Me dejaste loco cuando llegaba a la radio antes de empezar el noticiero con los números del Macará. O sea, aparte de los 49 puntos, 22 partidos jugados, 14 ganados, 7 empatados y apenas uno perdido. ¿Y sabe con quién perdió? Me contaste. Con el Emelec. Con el Emelec. El único partido que el Macará ha perdido en este año ha sido con el Emelec en la ciudad de Guayaquil. Pero mira tú, qué récord fantástico del equipo de Ambato. Totalmente. En buena hora por el fútbol ambateño que ya, digo, después de lo conseguido por el Olmedo, por el Cuenca, ya va siendo hora también de que Tungurahua o provincias como Manabí tengan ojalá algún momento un equipo campeón. Claro, ha tenido 2 subcampeones que fue el técnico universitario, ¿no? Claro. En 2 ocasiones, técnico universitario, si mal no recuerdo, 79 y 81 fue técnico universitario subcampeón del fútbol ecuatoriano. Y la otra actuación interesante del técnico fue en 1986 cuando quedó tercero en la tabla de posiciones de aquel torneo. Ahora, el reto es mantenerse así hasta el final, ¿no? Porque logras clasificar primero en esta etapa que es bastante agotadora, donde te enfrentas todos contra todos con los otros 15 equipos, pero de ahí viene ya la fase definitiva, que son esos playoffs, donde obviamente equipos como el Barcelona, como Liga, si es que ojalá ingrese el Emelec. Yo dudo que ingrese. Está complicado ahorita, ¿no? Está en el puesto 10 con 27 puntos. Lo que ha estado pasando en las últimas fechas, tanto con Liga como con el Emelec, ha sido realmente preocupante. Yeah. Y creo que, a ver, le hace mal por un lado al campeonato, porque estás hablando de que el Emelec es uno de los equipos junto al Barcelona, la Liga, el Nacional, más taquilleros de este campeonato, y creo que le resta vistosidad en el caso de que no ingrese, pero mira tú cómo es la vida, ¿no? El Nacional está ahora mismo dentro de los 8, el Nacional que no venía haciendo un buen campeonato. Déjeme hacer un ejercicio, ¿no? ¿Qué pasaría si el campeonato hubiese terminado ayer? El Emelec fuera. El Emelec fuera. La Liga con las justas. La Liga con las justas. Y tendríamos en el tramo final del torneo los play-off. Macará frente a Liga de Quito. El primero frente al octavo. Equipo ambateño, bien. Universidad Católica frente al Nacional. Quito. 2 equipos de AFNA. Independiente del Valle frente a Aucas y el Delfín de Manta frente a Barcelona. Así serían las llaves. Uno de Manaví, uno de Guayas, bien, ¿no?
Así serían las llaves de esta suerte de cuartos de final que se darían en el último tramo del campeonato. Ahora, una cosa que me parece interesante después de lo ocurrido durante esta etapa en que el Emelec se hizo muy fuerte, es que nuevamente el fútbol de Abna vuelve a recuperar nivel con Tertulio. Sí. O sea, tienes a la Católica, tienes al Independiente del Valle, tienes al Nacional, al Aucas y a la Liga. Tienes 5 equipos que se están metiendo en las fases finales que hablan bien de lo que se está haciendo en Pichincha después de que tuvo un declive terrible durante los últimos 5 años. Y la recuperación del Nacional es espectacular. Cambió la directiva, llegó la señora Valecilla como presidenta del Club Deportivo El Nacional. Nuevos aires para el equipo criollo, y resulta que el Nacional empezó a subir y hubo equipos que se desinflaron, que comenzaron bien, como el Centro Deportivo Olmedo de Riobamba, y resulta que terminaron desinflándose. No todos los nuevos aires han sido malos. Sí. Así que ahí tiene, el Emelec la tiene muy difícil, apenas 27 puntos, tiene 11 partidos perdidos. Qué campaña tan paupérrima del equipo del Club Sport Emelec. No había tenido una campaña tan mala desde el año 2008, cuando por última vez no logró a puestos estelares en el torneo ecuatoriano, y desde el 2009 hasta el 2019 fueron justamente 10 años de un papel protagónico del equipo eléctrico. Por cierto, señores, Correa no jugaba al fútbol en el Emelec. El problema del Emelec no es económico, para los que se empeñan en decir lo mismo, ¿no? No es económico el problema del Emelec. El problema del Emelec es futbolístico. El problema del Emelec es que no rinden los jugadores. Ni siquiera creo que sea un problema del director técnico ni de la dirigencia. Es un problema de plantel. Plata tiene el Emelec. Plata tiene, pues. Acaban de venderlo al Cuco Angulo. Ha vendido en los últimos años $45 millones en jugadores. Plata tiene el Emelec. El problema no es económico, el problema tiene que ver con el rendimiento futbolístico de algunos jugadores que realmente no dan la talla. Creo yo que el 2019 está perdido de no mediar un milagro, y habrá que pensar ya en el 2020. Creo que la solución no es cambiar el director técnico, sino hacer una renovación de la plantilla. Bueno, nos vamos. El efecto Lopetegui contra Tertulio. Eso decía yo a Diego Valencia el último fin de semana. Lopetegui style. Sí, el efecto Lopetegui, el karma. Sí, pues. Mira sí, fue el Independiente del Valle. Ahora, el partido con el Independiente, yo suscribo un tuit que veía este fin de semana. El Independiente le juega al Emelec de visita en Guayaquil como lo que es, ¿no? Semifinalista de Copa Sudamericana. Como lo que o sea, no es cualquier equipo el Independiente. Ya hace rato que se ha convertido en uno de los animadores de este torneo. Bien por el Independiente, bien por su dirigencia y obviamente bien por su hinchada y sus jugadores. Sin lugar a dudas. Un abrazo para todos, gracias. Hemos tenido reportes de intermitencia en la señal de internet en la transmisión del Facebook Live. Vamos justamente a tratar de solucionar ese inconveniente. Obviamente estuvimos durante todo el noticiero transmitiéndolo, gracias a quienes se quedaron, pese a la intermitencia, compartiendo la señal de los contertulios. Si nos buscan en el canal de YouTube del programa, ahí va a estar. Por si acaso, ahí están los comentarios y los humildes comentarios y las entrevistas de ese espacio de noticias. De estos humildes periodistas. Sí, pues un abrazo para todos, con nosotros, y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Un fuerte abrazo, hasta mañana.